Ya, el eje hormonal, chicos, se va comportando de distintas maneras a lo largo de la vida, incluso desde antes que tú nazcas. Antes, o sea, siendo un embrión, siendo un feto, va tomando un comportamiento y cuando ya naces, ese comportamiento activo se inactiva y se queda prácticamente en una fase quiescente, ¿no? Una fase de dormido, o una fase en que está dormido prácticamente toda la actividad gametogénica, hasta que uno viene a ser adolescente. En ese eje se involucra todo lo que viene a ser el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, ¿ok? Y las gónadas. Entonces hay una regulación del sistema nervioso central, hay una regulación de las gónadas y de las hormonas que se liberen en ese eje, ¿ok? Obviamente que ese eje va a depender su comportamiento si eres varón o si eres mujer. Y obviamente esta diferenciación sexual se va a determinar por los cromosomas que tú tengas en tu código genético, sea si eres mujer, que es XX, o sea si eres varón, que es XY. Obviamente el Y es lo que le da la diferenciación de masculino y la ausencia de este, o sea XX, el contexto femenino, ¿ok? Bien, grupo 1, por favor, su representante para que nos explique cómo se comporta este eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Grupo 1, por favor. Vamos a ver quién está en el grupo 1. A ver, Andrea, Ángela, Daniela, Jean-Pierre, Sofía. Chicos, lo que sepan, ¿ya? Porque tenemos que avanzar, por favor, chicos. No se me demoren, por favor. Por favor. O no han visto nada. A ver, ¿quién es? Sofía, ¿sí? Sí, profesora, ¿yo puedo comentar? Daniel. Sí, claro que sí. Ok. Bueno, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal básicamente va a ser diferenciado en varones y mujeres. La primera parte no va a variar mucho porque primero el hipotálamo va a secretar lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas de manera pulsátil, que va a ser entre 90 a 120 minutos y va a estar regulado por neurotransmisores. Entonces, una vez que se secrete esta hormona, va a llegar a la adenohipófisis y desde la adenohipófisis se van a liberar gonadotropinas como la folículo estimulante y la luteinizante, que van a tener efectos, acá ya comienza la diferencia en los varones y las mujeres, en las mujeres a nivel de las gónadas de los ovarios y en los varones a nivel de los testículos. Entonces, en cuanto a lo que es las mujeres, primero va a, la hormona luteinizante va a generar que aumente, bueno, que aumente el desarrollo de lo que son los estrógenos, la progesterona, va a comenzar la liberación de estas hormonas y la de testosterona, que es, bueno, parte de los andrógenos. Estos a su vez también van a ir regulando o inhibiendo a la hipófisis y al hipotálamo, porque de ello también, de su liberación, también va a depender la, lo que es la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, básicamente, bueno, como está en el gráfico, la luteinizante va a generar que las células endocrinas vayan a producir esteroides y hormonas peptídicas que va a favorecer a la producción de los gametos, o sea, del ovario, del óvulo. Y una vez estimulado este eje va a pasar por diferentes etapas. En cuanto a las edades, se ve que este eje no es que esté inactivo hasta la pubertad, sino que mientras que somos fetos, hasta los 2 años se mantiene activo y tiene todavía una liberación, una activación horaria. Sin embargo, va a ser inactivado, como lo digo, a partir de los 2 años y después va a volver a activarse. Entonces, esta activación va a generar todos los cambios físicos que encontramos, ¿no? Como el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de los hombros, que aparezcan los vellos por el aumento de las hormonas femeninas y masculinas. En cuanto a lo que es los varones,
ya va a variar obviamente por las hormonas que principalmente se encuentran presentes. En este caso ya vamos a ver un aumento de la testosterona y acá va a participar las células de Leydig y las células de Sertoli. Hasta la parte Ujú. donde la hipófisis libera hormona luteinizante y folículo estimulante no va a cambiar. Pero acá la luteinizante va a actuar en las células de Leydig que van a favorecer a la producción de testosterona y la folículo estimulante a las células de Sertoli que van a favorecer a los inhibidores de espermatozoides. Entonces, el aumento de testosterona y va a generar los cambios en los varones, el ensanchamiento de los hombros, los cambios en la voz, y su ciclo es bastante similar, de hecho, al de las mujeres, ¿no? Se encuentra inactivado hasta la edad de la pubertad, comienzan los cambios, y eh, creo que eso sería principalmente lo que hemos ido viendo, profesora. Muy bien, Daniela, perfecto, lo has explicado muy bien. Creo que yo solamente debería agregar a lo explicado, chicos, bastante atentos a lo que sus compañeros nos puedan aportar para no ser reiterativo en ello, que así como recuerdas que el eje hipotálamo hipófisis tiroides o el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal maneja una retroalimentación negativa, de la misma manera este eje también se demuestra bajo este tipo de feedback o retroalimentación, ya sea de frente de las hormonas que se puedan producir, sea estrógeno o progesterona, por ejemplo, sobre la hormona liberadora de las gonadotropinas, o sea, bajo la influencia de la LH o la FSH. Lo voy a decir en siglas, pero ustedes ya saben que la LH es la hormona luteinizante y la FSH, ¿cuál es? Folículo Esta, estimulante. folículo estimulante, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Que también genera un efecto retroalimentación negativa sobre la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿ya? Poco a poco vamos a ir explicando un poquito más sobre ello y sobre el comportamiento que Daniel explicó al inicio de la vida. Entonces, claramente este eje se comporta de la misma manera, muy similar a los anteriores. Y, ok, esta parte de acá era lo que nos comentó Daniela acerca de cuándo es que, acerca del comportamiento a lo largo de la vida. El comportamiento activo de este se ve incluso desde que uno es feto, ¿ya? Uno es feto. Cuando uno es feto hay producción tanto de estrógenos, por ejemplo en la mujer, tanto de estrógenos así también en el varón. Sin embargo, cuando nace aproximadamente a los 2 años de edad, ¿qué pasa? Que comienza a haber una inhibición, mejor dicho, una retroalimentación negativa, una inhibición de este eje, con la finalidad de que no sea liberada la hormona liberadora de las gonadotropinas. Mejor dicho, esta hormona es la que va a estar, es la que rige el eje, y al estar inactiva, obviamente el eje no se va a poder comportar como tal. Bajo esto influyen una serie de factores. Por ejemplo, uno de ellos es el factor inhibidor intrínseco, y el otro también es el mismo efecto de la retroalimentación negativa. Y todo este tiempo, toda esta fase constituye la pausa prepuberal, o sea, es la etapa en la que simplemente el eje se comporta de manera inactiva, pero obviamente va a llegar un punto en el que esto se perderá, ¿no? Esta inhibición se perderá y dará lugar a la activación del eje, que usualmente viene a ser con los primeros cambios que se suele observar en tanto los varones como en las mujeres acerca de cambios físicos respecto a su sexo, ¿ya? Ahora, esos cambios físicos se les denomina cambios puberales porque es cuando inicia la fase de cambios exactamente comprendida desde la pubertad, ¿no? Desde la pubertad. ¿Y cómo es que este eje o cómo es que estos cambios se manifiestan? Ya sea mediante o porque la persona crece o porque aparece una serie de caracteres sexuales secundarios, o porque hay un desarrollo del aparato genital, sea masculino o femenino, o en el caso de la mujer porque viene la menarquia. Como ustedes saben, la menarquia viene a ser la presentación del primer ciclo menstrual de la mujer.
Entonces, bajo este eje, ¿cuáles son los factores que estimulan a que este eje se active habitualmente a un promedio que puede comprender desde los 7.5 años de edad hasta incluso más allá de los 10 años? Es muy variable y esto podría verse influenciado por distintos factores que no vamos a andar ahora en ello. Pero es por eso que de repente muchas niñas, por ejemplo, muchas niñas pueden tener la menarquia desde los 8 años u otras pueden tenerlo a los 10 años u otras puede tenerlo a los 12 años. Es muy variable en cada persona. Lo cierto es de que bajo lo que suele o lo que se libera para estimular a este eje vienen a ser dos factores, la leptina, ¿ok? Y el inhibidor intrínseco central, que viene a ser, en otras palabras, la beta-endorfina. Ambos componentes que se liberan vienen a ser los responsables de activar el eje, producir de esta manera estrógenos y obviamente con ello que surjan los cambios sexuales. Entonces, la pubertad, entonces, se iniciará o se iniciará con cambios a nivel físico, y no solamente físico, también en los rasgos finalmente del comportamiento, de la voz, etcétera, etcétera, para no ser tan detallada esta explicación. El primer cambio que sucede en la mujer viene a ser el botón mamario, ¿ya? Ese es el primer cambio que suele suceder en la mujer puber. Y en el caso del varón, la pubertad se iniciará con el crecimiento de los testículos, ¿ok? A partir de este evento surgirán una serie de cambios, sea por ejemplo el desarrollo del vello pubiano, sea también el crecimiento que suele venir después, sea por ejemplo la menarquia, el primer ciclo menstrual de la mujer, y a partir de ahí, más adelante, ya viene el desarrollo de la adolescencia y con ellos más cambios, ¿ok? Obviamente que cada uno tiene sus nombres. Por ejemplo, la aparición del primer botón mamario, ¿ok? Viene a ser denominado la telarquia. La aparición de vello púbico, la pubarquia. La primera menarquia, la menarquia, y cuando surge ya el ciclo menstrual con esto de la menarquia, sucederá el proceso de ovulación, ¿no? El proceso de ovulación que ustedes saben que es parte del ciclo menstrual. Muy bien, vean en la imagen, hay diferentes ciclos dentro del crecimiento del botón mamario o del desarrollo del vello pubiano, y esto viene a ser catalogado según las fases de Tanner de diferentes maneras a lo largo de los años. No vamos a ahondar en esto, chicos, pero es para que sepan que existe una fase de Tanner en cuanto a estos caracteres secundarios. Entonces, la menarquia, con la pubertad viene la menarquia. La menarquia habitualmente suele ser se suele dar en una etapa tardía de la pubertad, justamente colindando con la adolescencia. Sin embargo, como les mencioné, esto puede variar y puede ser de que exista una menarquia temprana también o incluso una menarquia tardía, ¿ok? Es muy variable y la menarquia, al evidenciarse el primer ciclo menstrual de la mujer, representa la descamación del endometrio, ¿no? Pero obviamente esto viene a ser representado por una serie de fases que ocurrirán ya sea a nivel hormonal y a nivel endometrial. Ya no me acuerdo cuál es la segunda pregunta, chicos. Creo que es a partir de acá estamos, ¿verdad? A partir de aquí estamos. Ok, bien. Vamos a la segunda pregunta, chicos, acerca de la gametogénesis. ¿Cómo es la gametogénesis en el varón y cómo es la gametogénesis en la mujer? A ver, grupo 2, por favor. Primero, para contextualizar, la gametogénesis se refiere a aquel proceso en el que se van a formar y se desarrollarán las células sexuales propias del varón y de la mujer. Células sexuales son espermatozoides para los varones y óvulos para las mujeres, ¿ya? Grupo 2. Sí, profesora. Yo voy a decir la respuesta de la pregunta 2. Ok, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan, por favor, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre la gametogénesis en el varón y la mujer?
Los gametos masculinos son llamados los espermatozoides y pues su producción ocurre en los testículos mediante un proceso conocido como, su nombre lo dice, la espermatogénesis, mientras que las mujeres serían los gametos femeninos, los cuales son denominados los óvulos, y estos son producidos por medio de su proceso denominado, como su nombre también lo dice, la ovogénesis, que ocurre en su parte, que mayormente ocurre en los ovarios. Este, a una definición, otra definición que podríamos tener es que en la espermatogénesis, acá se producen los, como dije anteriormente, los gametos masculinos, y en la ovogénesis se producen los gametos femeninos. Y en la espermatogénesis también hay una hormona liberadora que se llama la gonadotropina, que esta es una hormona luteinizante. También se produce la testosterona y también induce el inicio de la espermatogénesis. Y a diferencia de la ovogénesis, acá es donde inicia en la vida intrauterina. Y creo esto sería todo, si no me equivoco. Ok, muy bien. Entonces, para comprender, voy a saltar algunas cosas, chicos, disculpen, para poder abarcar la mayor parte de lo que se logre hablar. Entonces, dos conceptos propiamente ya profundizando sobre la gametogénesis. Uno viene a ser la espermatogénesis y el otro la ovogénesis. Espermatogénesis quiere decir la producción de los espermatozoides propiamente dichos. Para producir espermatozoides, obviamente, tiene que haber una serie de ciclos en el que se involucre también procesos meióticos. Meiosis vienen a referirse a aquella división celular que suele ocurrir a nivel de las células germinales, ojo, y habitualmente son dos tipos de meiosis que pueden haber. La primera división meiótica y la segunda división meiótica, solo para que lo recuerden, porque eso lo han visto en biología. Habitualmente los espermatozoides, chicos, suelen formarse a través o por medio de los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios son las células básicas, primordiales o primarias de los espermatozoides. Y se dice de que a partir de estos espermatocitos primarios, ¿ok? Espermatocitos primarios, suelen estos estar en una fase digamos, en una fase latente, ¿ok? Durante toda la vida, que suele ser desde toda la fase de crecimiento, desde la fase de la niñez, hasta la pubertad. En la fase de la pubertad, habitualmente, esos espermatocitos primarios van a sufrir cambios meióticos, convirtiéndose en espermatocitos secundarios y a partir de aquí, las espermátidas. Cuando ya se logre obtener espermátidas, ¿ok? Que es en donde ya ha ocurrido dos tipos de divisiones meióticas, ¿ya? Digamos de que para la división meiótica se entiende de que una célula, para que se les quede aquí grabado y lo mismo va a ser como con la ovogénesis, para que se entienda, cuando se ha sufrido dos divisiones meióticas, quiere decir que de la célula germinal 46, cromosomas con 46 cromosomas XY, han sufrido una división equitativa hacia tener 23 cromosomas, ya sea X o ya sea Y, ¿ya? Ese es el objetivo de la segunda división meiótica. Y a partir de aquí, las espermátidas van a sufrir... ¿Alguien tiene su audio prendido, por favor? No sé quién es. Gracias. Y a partir de aquí, estas espermátidas sufrirán un cambio de maduración hacia lo que vienen a ser los espermatozoides, ¿ya? Los espermatozoides. Netamente es un proceso de maduración, porque si te das cuenta, la espermátida guarda el mismo número de cromosomas bajo, ya sea si es X o si es Y, ¿ok? Si es X o si es Y. Muy bien, entonces, el objetivo de la espermiogénesis, entonces, es que la espermátida, que es como si fuese una célula con citoplasma, con núcleo
y con una serie de células foliculares de la corona radiada, y de hecho la corona radiada va a ser un concepto que también lo vamos a ver en la oogénesis. Esta célula se transformará perdiendo su corona radiada y convirtiéndose en una célula madura, que viene a presentar tanto una cabeza, un cuello y una cola. Obviamente en este proceso se ha perdido el citoplasma y además que se ha formado el acrosoma, que viene a ser la parte principal de la cabeza del espermatozoide. Muy bien, ¿y la oogénesis cómo se suele comportar? En la oogénesis hay también una fase, marcadamente, una fase prenatal y una fase postnatal. Ya, fase prenatal se entiende que es cuando el feto femenino está en crecimiento, en desarrollo, y en ese proceso se forman folículos, ¿ya? Se asume que la figura principal de el óvulo, ¿okay? El óvulo viene a formarse conjuntamente con o dentro de un folículo. Esto viene a estar contenido en el ovario. Por eso es cuando se va a dar el proceso de ciclo ovulatorio, obviamente va a tratarse de que un óvulo va a ser expulsado de un folículo maduro, ¿ya? Pero para llegar a eso tenemos que pasar por una serie de pasos. Una serie de pasos en el que estos folículos van a ser folículos incipientes, folículos primarios, que luego van a adoptar una serie de divisiones meióticas cuando ya se comienza a activar nuevamente el eje de hormonas sexuales y va a dar lugar al ciclo ovulatorio. Entonces, ¿qué pasa en la etapa fetal? En la etapa fetal se dice que vamos a tener, en el caso de la mujer, folículos primordiales. ¿En qué consisten los folículos primordiales? Consiste en tener un núcleo de ovocito, ¿okay? Rodeado por unas células de foliculares planas. Obviamente, este folículo primordial va a adoptar va a convertirse en folículo en crecimiento, en el que las células foliculares planas cambiarán a ser células cúbicas foliculares. ¿Y qué va a pasar luego? Que ese folículo en crecimiento se transformará en un folículo primario. ¿Cuál es la diferencia? Que la capa la capa única de células cúbicas se transformará en un epitelio estratificado. Si te das cuenta, un epitelio estratificado tiene múltiples capas, y ahí hay un detalle también, que este folículo primario contiene una zona pelúcida, Muy bien, así como tú ves en este momento, estos folículos primarios quedarán nuevamente en estado latente. En estado latente, toda la etapa de la niñez, hasta llegar a la fase de la pubertad, en donde al activarse el eje, comienza el folículo primario a hacer una serie de cambios. ¿Ok? Entonces, vean acá la imagen, como pueden ver, estamos con el folículo primordial, ¿ok? Estamos con el folículo primordial. Los folículos primordiales, entonces, a nivel de lo que viene a ser la etapa de la niñez, vienen a ser una fase inactiva para convertirse en folículo primario, y a partir de aquí generar el folículo en crecimiento cuando ya pasemos a la etapa de la pubertad. ¿Ah? Entonces, cada mes, el objetivo de la ovogénesis es de que mensualmente o cada mes se dé un proceso denominado ovulación. ¿Qué quiere decir el proceso de ovulación? Quiere decir que el folículo primario comenzará a pasar por una serie de ciclos hasta lograr un folículo maduro, en el que pueda liberar un ovocito y dar lugar en expectativa al proceso de fecundación. Obviamente que este folículo y este ovocito también ha pasado por las divisiones meióticas expresadas también conjuntamente o en paralelo a lo del sexo masculino. O sea, que logre una primera división meiótica y que
ingrese a una segunda división meiótica. Obviamente, recordarán que la segunda división meiótica no culminará a menos de que se logre la fecundación. Solamente si se logra la fecundación, esa segunda división meiótica se terminará desarrollando en su totalidad. De lo contrario, simplemente se dará lugar al ciclo tras ciclo de conversión en cuerpo lúteo y nuevamente al nuevo ciclo, pues formación de folículo primario y folículo secundario, como lo vamos a ver acá, y sucesivamente, ¿ok? ¿Cuántos folículos o cuántos ovocitos primarios maneja el recién nacido? Habitualmente son millones de ovocitos primarios que maneja. En la adolescencia, obviamente, esto suele manejar ya un número mucho menor porque anualmente se pierden múltiples ovocitos vienen a ser perdidos, cosa que cuando llegue la adolescencia de la mujer, se calcula que aproximadamente la mujer maneja 40.000 ovocitos primarios. ¿Cuántos se convierten aproximadamente en ovocitos secundarios que logran ser expulsados por medio de los folículos maduros? Solamente de esos 40.000, 400. Obviamente, de esos 400, no todos, o quizás ninguno, o quizás uno, dos, no sé cuántos hijos pues pensarán de repente tener, lograrán hacer fecundados y obviamente anidados, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a hablar sobre el ciclo reproductivo, chicos. Entonces, invito al grupo 3 para que nos pueda explicar, por favor, sobre lo que consiste y cuáles son los pasos o las fases que sigue el ciclo reproductivo femenino. A ver, grupo 3 está... uy, hay pocos hoy día, ¿no, chicos? ¿Están en clases o qué ha pasado? Doctora, es que como tenemos las clases presenciales, creo que la mayoría estamos casi por viajar. Yo, por ejemplo, recién me voy a ir a Torino para viajar para el día sábado. Me imagino que por eso no estarán todos. Oh, ya. Gracias. Ok, chicos, está bien. Está bien. María Fernanda o Lisette, chicas, Sí, pueden hablar doctora. porque no hay problema. Ya, doctora. A ver, bueno, el ciclo reproductivo femenino consta de 5 etapas, 5 fases, donde primero es la menstruación. Es durante el primer periodo que se produce un sangrado por parte del útero que corresponde a la evacuación del endometrio secundario debido a que en el ciclo previo no se produjo embarazo o implantación embrionaria. Y esto de acá dura 2 a 7 días. La segunda fase vendría a ser la fase folicular. eh, es el segundo ciclo menstrual que está comprendido entre la menstruación y la ovulación. Este de acá es desde el cerebro, concretamente de la hipófisis, donde se libera la FSH que induce en el ovario el desarrollo de varios folículos, dentro de cada cual se contiene un óvulo. También a lo largo de esta fase, solo uno de estos folículos alcanza un desarrollo mayor, llamado el folículo dominante, y este se encarga de liberar al óvulo de dicho ciclo. La tercera fase es la fase ovulatoria, donde cuando los niveles de estrógeno son lo suficientemente altos, se envía una señal a la hipófisis que causa un incremento drástico en los niveles de la hormona luteinizante. Este pico causa la liberación del óvulo desde el ovario hacia las trompas de falopio, y este de acá se da más o menos por el día 14. La cuarta fase viene a ser lo que es la fase lútea, o también llamada secretora. Esta fase se produce entre la ovulación y la siguiente menstruación. Comprende de 9 a 16 días. El óvulo avanza por la trompa de falopio esperando a ser fecundado por un espermatozoide y dar lugar al embrión. El folículo dominante,
Una vez que libera el óvulo, se convierte en el cuerpo lúteo que fabrica progesterona progresivamente. También durante esta fase el endometrio sufre cambios inducidos por la progesterona para albergar un embarazo en caso de que se produzca, o desintegrarse en la menstruación en caso de no llegar la gestación. Y por último, la quinta fase, que es la fase isquémica, y a inicio de un nuevo ciclo menstrual, donde en este momento la disminución de las hormonas de estrógeno y progesterona provoca que el endometrio se descame y se elimine por la vagina, produciendo de nuevo la menstruación, donde el primer día de sangrado menstrual ya se correspondería con el primer día del siguiente ciclo menstrual, donde las hormonas sexuales volverán a aumentar a partir de este momento y darán comienzo a una nueva proliferación folicular. Ok, muy bien, gracias. Perdóname, no tengo acá tu nombre. María Fernanda. María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Muy bien explicado. Miren, chicos, esta imagen es un resumen de todo el ciclo reproductivo femenino, y lo vamos a ver según sea los niveles de las hormonas gonadotropinas, el ciclo ovárico, lo que acontece a nivel del ovario, cómo responden las hormonas del ovario, que son liberadas obviamente bajo estímulo de las hormonas gonadotrópicas, y cómo responde el endometrio. Fíjate, se asume que el ciclo reproductivo femenino, el ciclo ovárico, el ciclo ovárico es variable entre cada mujer. Habitualmente todos conocemos que tiene un promedio de 28 días, ¿verdad? Entre que ocurren todas las fases que nos ha descrito María Fernanda. Esto puede ser, según cada caso, puede ser incluso menor o mayor. Normalmente el periodo habitualmente viene a ser de 21 a 35 días, y obviamente si es mucho menos que esto, mucho más que esto, se tienen nombres que mencionen las alteraciones, ya sea de acortamiento o de prolongación de cada ciclo, ¿ok? Pero básicamente lo que va a ocurrir es una serie de cambios desde el eje hipotálamo hipófisis gónadas para dar lugar a elevación de hormonas a nivel, o productoras a nivel del ovario, y en respuesta a ello surgirá también un pico de hormona que dará lugar al proceso ovulatorio. Si te das cuenta, en la primera parte o en la primera quincena, para hacerlo así, o la primera parte del ciclo ovárico, que comprende desde el día 1 a 14, la hormona más importante, o la que va a gobernar o dominar esta fase, viene a ser la hormona FSH. ¿Por qué? Porque la hormona FSH va a ser la que va a ser responsable del crecimiento del folículo y de su maduración, ¿ok? Esa es la que interviene predominantemente. Al estimularse la liberación de la FSH, ¿quién va a responder por ese crecimiento y por ese desarrollo del folículo? El estrógeno. Si te das cuenta, en la primera parte de la fase, el estrógeno comienza a aumentar de manera progresiva hasta llegar a un pico. Pero si te das cuenta también en la imagen, ese pico es previo a la ovulación. ¿Qué pasa? Al lograr ese aumento progresivo e intenso a punto máximo de estrógeno, va a haber una hormona de las gonadotrópicas que va a detectar esta elevación, que viene a ser la LH, por lo cual, por consecuencia, se dará lugar a un pico de LH. Y este pico de LH, ojo, el pico de LH es el responsable de la ovulación. La ovulación, que quiere decir que cuando ya el folículo maduro, liberará hacia la trompa el ovocito secundario, ¿no? El ovocito. Perfecto. Tú sabes, entonces, quedó claro acá que en ese proceso hubo un crecimiento de endometrio. ¿Por qué? Porque la FSH y la elevación de estrógenos se responsabiliza también de una fase proliferativa a nivel del endometrio. No estoy comentando aún la fase de menstruación, olvídate de eso todavía.
Estoy comentando de la fase proliferativa. ¿Qué va a pasar en la fase proliferativa? Hay crecimiento de glándulas, hay mayor ingurgitación o crecimiento de los vasos endometriales. ¿Listo? El endometrio se duplica o triplica en grosor. ¿Ok? Muy bien. Una vez que el óvulo fue liberado, obviamente, como dijo María Fernanda, en la trompa estará en espera de que venga el espermatozoide y lo fecunde, pero esto puede como no puede pasar. Entonces, vamos al contexto de que esto suceda. Si esto sucede, entonces vamos acá en esta imagen que nos lo demuestra claramente, si este ovocito en la trompa viene a ser fecundado, fíjate acá, a su vez se ha formado un cuerpo lúteo maduro. Este cuerpo lúteo, si este ovocito es fecundado, se va a responsabilizar del mantenimiento del embarazo, así de simple. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando hay una fecundación, se va a comenzar a producir una hormona que es la beta-HCG, que todos conocemos que es la hormona del embarazo. Y esa hormona del embarazo mantendrá indemne al cuerpo lúteo maduro. ¿Qué quiere decir? Que el embarazo va a depender del mantenimiento del cuerpo lúteo. ¿Y por qué también? Porque el cuerpo lúteo va a producir una hormona. ¿Cómo se llama la hormona que produce el cuerpo lúteo? Chicos. Chicos, ¿cómo se llama la hormona? El cuerpo lúteo segrega una hormona. ¿Cómo se llama? Las chicas del grupo 3 que revisaron revisaron el tema. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? La progesterona, profesor. La progesterona, claro que sí. O sea, la progesterona en el embarazo es súper importante porque va a mantener la vigencia o va a ser responsable de que brinde el medio ideal e indicado para que el cigoto que se ha formado, o que el óvulo fecundado pueda ser anidado al endometrio y mantenido, y obviamente que siga una serie de fases en su crecimiento, y eso lo mantendrá la progesterona. Por eso, chicos, correlacionemos siempre con la clínica. Por eso es que cuando una mujer está en una amenaza de aborto, ¿qué se le da? ¿Qué se le indica? Se le indica progesterona, ¿ya? Progesterona, porque justamente en las amenazas de aborto se dice que la progesterona coadyuvaría a que se evite la pérdida del embrión, ¿ya? Del embrión. ¿Qué pasa si no llega a ser fecundado el ovocito? Si no llega a ser fecundado, obviamente ese cuerpo lúteo ya no se mantendrá, simplemente se degenerará. ¿Y qué formará en su degeneración? Cuerpo albicans, ¿ya? En su degeneración, cuerpo albicans. Muy bien, eso aproximadamente suele demorar la segunda fase, porque recuerda que acá hablamos de dos fases radicales. La primera fase y la segunda fase. La fase folicular y la fase luteínica. No te olvides, folicular, luteínica. Y en la fase luteínica es ahí donde se transformará el cuerpo, el cuerpo lúteo en cuerpo albicans. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos entonces a la fase luteínica en la que no se logró fecundar el ovocito. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Al no ser fecundado y al degenerarse el cuerpo lúteo en el que se producía progesterona, va a haber una caída de progesterona. Ojo, va a haber una caída de progesterona. El cuerpo lúteo es responsable de producir progesterona. Pero si no hay fecundación, caerá. ¿Y qué pasa en la fase secretora? En la fase secretora, si te das cuenta, va a haber también se mantendrá de cierta manera, se mantendrá que las glándulas, o mejor dicho también, más que glándulas, los vasos sanguíneos aumentarán en grosor y las arterias espirales propias del endometrio comenzarán a enrollarse, ¿ya? Comenzarán a enrollarse, aumentarán grosor y también estas arterias se verán más comprometidas. Pero cae la progesterona. Entonces, ¿qué pasa con esta caída de progesterona? Ok, ahí ya
podríamos hablar de inicio de la fase isquémica, porque al no ser fecundado el ovocito y al generar esas arterias espirales, al enrollarse, comenzará a haber una contracción de dichas arterias. Y finalmente, ante la caída radical de la progesterona, ¿qué va a pasar? El ciclo menstrual o la fase menstrual propiamente dicha, en donde hay un desprendimiento de este endometrio, hay una descamación del endometrio, por lo cual hay una pérdida sanguínea o lo que conocemos todos como menstruación. ¿Ok? ¿Qué otras cosas hay que acotar aquí? Un comentario. Entonces, claramente, chicos, claramente, el aumento progresivo del estrógeno trajo consigo, por consecuencia, el pico de LH. Y este proceso, el pico de LH, que trajo a su vez la ovulación, ya trae consigo cambios en la mujer. Cuando las mujeres se quieren embarazar, por ejemplo, y están en planificación familiar y saben que van a ovular, hay signos físicos que te indican que tú estás ovulando. ¿Saben cuáles son? Bueno, les comento rápidamente. Aumento de la temperatura, ¿ya? Por eso aquí, en este gráfico, se denota que hay una pequeña elevación de la temperatura. Otra cosa, ¿qué otra cosa evidente puede suceder? El moco cervical. El moco cervical se vuelve más filante, ¿ya? Se vuelve más filante. Y es evidenciado también por la mujer. Muy bien. Entonces, dicho esto, creo que continuamos. Eso lo vamos a ver más adelante, así que ahora no lo mencionemos. Muy bien. Contexto. El ovocito fue fecundado. Ya. A ver, chicos, para hablar de ovocito fecundado, obviamente tenemos que hablar del... aquí. Tenemos que hablar del folículo maduro, o también se llama folículo de Graf, ¿ok? Con el ovocito secundario, ¿ya? Cuando se va a expulsar un ovocito de un folículo maduro, estas son las capas que lo rodean, ¿ya? Estas son las capas que lo rodean. Desde afuera hacia adentro, o desde la parte más externa a la interna, está la teca externa, está la teca interna, está aquí las células de la granulosa, como te puedes dar cuenta, está también, este es el cúmulo óforo, esta es la corona radiada, y aquí el ovocito rodeado por su zona pelúcida, ¿ya? Su zona pelúcida. Muy bien, entonces, vamos acá. Entonces, cuando el ovocito es expulsado, recuerda, fíjate acá bien, está el ovocito rodeado por una serie de células foliculares que se denominan esas células foliculares corona radiada. Mira acá bien, ovocito, citoplasma, ¿ok? Estamos en segunda fase meiótica. Nuevamente, la fase meiótica se logra reanudar, se logra completar si hay fecundación, ¿ok? Y la corona radiada con su zona pelúcida, ¿ok? Perfecto. Ingresa el espermatozoide, ingresa el espermatozoide, y fíjate acá que hay una serie de pasos cuando el espermatozoide va a penetrar sobre el ovocito. Si te das cuenta, acá estamos con el acrosoma, la cabeza del espermatozoide, el núcleo, y lo que va a pasar es de que ese acrosoma tiene enzimas, esas enzimas entre las cuales está una de ellas, la hialuronidasa, ¿ok? Coadyuvará para que de esa manera pueda penetrar el espermatozoide por sobre las células de la corona radiada y sobre todo por la zona pelúcida, si te das cuenta. Mira acá, mira acá. Entonces, las enzimas, como te mencioné, son múltiples. Una de ellas es la hialuronidasa, pero también hay otra enzima importante que se llama la acrosina, ¿ok? La acrosina. ¿Y por qué es importante la acrosina? Porque da lugar o permite que haya una reacción conocida como la reacción de la zona. La reacción de la zona es cuando ya el espermatozoide pudo atravesar, sin ser reconocido que es un elemento de su
digamos, desconocido, y pudo finalmente ser liberado hacia el citoplasma del ovocito, ¿ya? Hacia el citoplasma del ovocito. Muy bien, entonces, cuando a nivel genético, mira acá, cuando a nivel genético se da la incorporación del el citoplasma del espermatozoide con el del ovocito, ¿ok? Comenzará a reanudarse entonces la segunda división meiótica y se dará lugar a la formación de una nueva tanda de cromosomas, ¿ya? Muy bien, ese cigoto va a pasar también por una serie de cambios o una serie de divisiones, mejor dicho, para ser más exacto. Se entiende entonces que una vez formado el cigoto, habrá entonces múltiples divisiones mitóticas. ¿Qué se entiende por mitosis? ¿Alguien, chicos, por ahí? ¿Qué se entiende por mitosis? Chicos, Proceso de ¿alguien? producción de Cuando célula. una célula se... Proceso de producción de célula, doctora. Claro, Reporte ejecutivo. división, ¿sí? ¿Cómo? Reparto equitativo entre células, ambas iguales. División celular, exacto, división celular. Bajo iguales características, pero la intención es aumentar en número, pero conservando las mismas características. División celular, ¿ya? En realidad es simplemente eso. Por ende, es que la mitosis es la que nos permite a nosotros poder tener de un cigoto, poder convertirlo finalmente en un feto, porque de un componente celular, a partir de ahí tiene que dividirse y multiplicarse para dar lugar al blastocisto, ¿ok? Y a partir de allí dar lugar a la formación de la mórula, ¿ok? Este proceso obviamente toma días, chicos. No vamos a ahondar en eso, porque esto ya es formación netamente del proceso de fecundación, pero aproximadamente para la formación de la mórula, esto suele ser aproximadamente 3 días después del proceso de fecundación, ¿ya? Del proceso de fecundación. Muy bien, entonces, cuando se forma, en todo caso, la mórula, ¿ok? A partir de allí se va a dar lugar a la formación del blastocisto, ¿ok? Blastocisto. Fíjate acá en esta imagen, vamos a mejor enfocar las imágenes para que no sea más extenso esto, pero a partir de la formación de la mórula, se dice que la mórula suele contener aproximadamente unas 8 divisiones celulares dentro de sí, se va a dar lugar a la formación del blastocito. ¿Ya? Del blastocito. Muy bien, ¿cuál es la característica del blastocito? El blastocito, es el que se va a posicionar, porque es el que se va a transportar a nivel de la cavidad uterina y es el que va a tener la capacidad de poder implantarse dentro de la cavidad uterina, o sea, a nivel del endometrio. Muy bien, entonces, cuando pasamos a la formación del blastocisto, esto viene a ser aproximadamente 6 días después del proceso de fecundación. Y a partir de aquí, cuando ya se implanta sobre el endometrio, se van a dar lugar a la formación de nuevas capas celulares. Por ejemplo, es allí donde se forma hacia la zona endometrial las capas como el sincitotrofoblasto y también el citotrofoblasto. Mejor dicho, estas capas son las que finalmente posteriori se van a transformar en lo que nosotros conocemos como placenta más adelante en el embrión. Muy bien. Muy bien, chicos. Imagen que comprende toda la serie de cambios que surgen a nivel del ciclo ovárico desde el comienzo de los folículos primarios en crecimiento, luego la transformación al folículo secundario, luego al folículo maduro con el ovocito,
ya entrando en segunda fase meiótica, y luego a la ruptura del folículo para que sea liberado este ovocito conjuntamente con sus células de la granulosa hacia la trompa de falopio de la mujer, y obviamente sabes que si esto es fecundado, el cuerpo lúteo formado va a ser un cuerpo lúteo que se mantiene, no se puede degenerar, no se puede convertir en cuerpo albicans, simplemente porque el cuerpo lúteo producirá progesterona para que finalmente este ovocito fecundado se transforme en ya sea en cigoto, en mórula, ¿ok? En mórula, y a partir de ahí el blastocisto, y a partir de ahí logre ser implantado a nivel de la cavidad endometrial. ¿En cuánto tiempo se suele el blastocisto implantar en la cavidad endometrial? Aproximadamente unos 6 días a posteriori del proceso de fecundación. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ok, entonces, hablando de las hormonas esteroideas sexuales, tenemos tanto la progesterona, estrógeno y testosterona, ¿ya? Aquí solamente, chicos, para mencionar que los estrógenos tienen dos tipos de receptores. Tenemos los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa se van a encontrar en los órganos sexuales, en los órganos reproductivos y también en las mamas. O sea, van a estar a nivel del útero, el ovario y la mama. Pero también van a estar a nivel del hígado y del sistema nervioso central. Los beta van a estar en el hueso, en el endotelio, en los pulmones, en los otros órganos extra reproductivos, ¿ya? Extra reproductivos. Muy bien, vamos avanzando acá. Ok, chicos, algo importante que quiero que lo tengan súper claro, entonces, porque era lo que les estaba preguntando hace unos momentos, ¿no? ¿Cuál era la hormona que producía el cuerpo lúteo? Y es la progesterona. ¿Por qué es importante la progesterona en función a, por ejemplo, la influencia en el embarazo y en otros procesos sexuales femeninos? Bueno, por lo siguiente, en el embarazo, la progesterona es netamente responsable de que ese embarazo sea viable, de que ese embarazo se mantenga, ¿ok? Y obviamente en este mantenimiento del embarazo, esto va a ir acorde también a la producción de la hormona ¿cómo se llama? Perdón, la beta-HCG, perdón, se me fue. La hormona de beta-HCG. También es importante la progesterona porque, de hecho, recuerden de que todo lo que tenga que ver con progesterona quiere decir tiene una actividad no contráctil, ¿ya? Una actividad no contráctil, es decir, de relajación. Y esto involucra que va a inhibir que el útero se contraiga. Obviamente, si el útero se contrae, es donde justamente allí puede devenir los abortos espontáneos. El aborto espontáneo se da porque hay una caída en la progesterona, o de repente el cuerpo lúteo se perdió, y obviamente al perderse el cuerpo lúteo la progesterona cae, y obviamente el útero, ¿cómo comienza a hacer? El útero se contrae. ¿Y qué pasa? Aborto espontáneo. Justamente, entonces, ¿entiendes cuál es la importancia de la progesterona? Y también algo importante, y era justamente lo que se comentó acerca de la reacción de la zona, era por qué es que el cuerpo de la mujer no responde de manera inmunógena a el espermatozoide. El espermatozoide es una célula extraña. Es una célula extraña, no es una célula propia, es una célula de otra persona. Entonces, pueden haber mecanismos inmunológicos que respondan, así como cuando entra un bichito, entra un germen, entra una bacteria, entra un virus a tu cuerpo, tu sistema inmunológico rápidamente lo capta. Pero, ¿qué pasa? Debido a la acción de la progesterona, estas respuestas se inhiben, ¿ok? Y por eso es que hay prácticamente una buena amistad con el espermatozoide. Muy bien, y ¿qué más? ¿Cuál es el otro papel de la progesterona? Obviamente, también tiene un papel en inhibir la ovulación. Entonces, tú sabes que hay anticonceptivos. Yo creo que aquí todos son grandes, todos son grandotes y responsables, y obviamente ya han leído acerca de los anticonceptivos, ¿verdad? Incluso varios seguro de ustedes ya son papás o mamás, ¿no? Entonces, sabes que los anticonceptivos pueden ser anticonceptivos ya sea progestágenos o los anticonceptivos combinados. ¿Por qué crees que entonces que hay anticonceptivos progestágenos netamente?
Porque justamente la progesterona tiene una función de inhibir la ovulación, inhibe la liberación de la hormona gonadotrópica, y obviamente al inhibir la liberación de la GnRH, inhibirá también la liberación de la hormona luteínica, inhibe su liberación. Genera entonces, ¿qué mecanismo? De feedback negativo o de retroalimentación negativa. Entonces entiendes por qué al recibir anticonceptivos progestágenos, tu eje se inhibe. Por eso es que tiene un efecto anticonceptivo, anticoncepción. Puede venir también combinados con los estrógenos o netamente oral, ¿ya? O la pastilla. Ahorita no me voy a poner a hablar, mejor me voy a extender muchísimo, ¿ya? Pero los progestágenos son, como les decía, anticonceptivos que pueden usarse ya sea en píldoras, en mini píldoras, o también en ampollas, medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona pues, es una progesterona, pues, ¿no? Se entiende. Muy bien, chicos. Entonces, hablando específicamente ya del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, con la acción de la LH y la FSH, cada una de ellas tiene una acción directa sobre una zona del folículo, porque tú sabes que la folículo estimulante, pues un mismo nombre lo dice, permite que ese folículo primario madure a un folículo pues maduro, un folículo madure, como se complete el desarrollo, ¿no? A un folículo maduro, para decirlo mejor. Pero la FSH tiene una acción sobre unas células de este folículo, que es las células de la granulosa. Y de hecho, la LH, que es la hormona luteinizante o luteínica, también estimulará de cierta manera el desarrollo folicular, pero a su modo. Más bien, la LH tendrá acción sobre las células de la teca. Entonces, quiero que veas acá este dibujito que me parece súper importante y para que entiendas esto. Entonces, te dije que la FSH actuará entonces sobre las células ¿de qué? Aquí mira, FSH es amigo de la granulosa y la LH es amigo de la teca interna. Teca interna. Ya. Ahora, ¿por qué importa que la FSH actúa sobre la granulosa? ¿Por qué? Porque en la granulosa se va a producir una enzima que se llama aromatasa, ¿ok? Aromatasa. ¿Y cuál es la importancia de la aromatasa? La importancia es de que tú vas a producir estrógenos, justamente, pero necesitas también producir andrógenos. Y fíjate acá, los andrógenos tienen la capacidad de poder convertirse en estrógenos. Pero ¿quién facilita esa capacidad? Acá, mi amiga aromatasa. De hecho, la aromatasa es capaz de poder transformar los andrógenos en estrógenos. ¿Y dónde hay aromatasa? En la granulosa, ¿ya? En la granulosa. Por eso es de que... y otra cosa importante. ¿Dónde hay andrógenos? Los andrógenos vienen a encontrarse sobre las células de la teca. Las células de la teca. Andrógenos. Se producen andrógenos y a partir de esos andrógenos producidos hacia las células de la granulosa son captados por la aromatasa para transformarlo en más estrógeno. ¿Ok? En más estrógeno. Entonces, es fácil recordar la aromatasa porque de andrógeno pasa a estrógeno, como la letra en sentido del abecedario, ¿no? A, E, ¿ya? Para que no te olvides. Muy bien. ¿Quién inhibe al eje hipotálamo? Pues, netamente la liberación de la hormona liberadora de las gonadotrofinas, la inhibina, ¿ya? ¿Quién estimula a la hormona liberadora de las gonadotrofinas? El 17-beta estradiol, que es componente del estrógeno, que es el estrógeno, ¿ya? Entonces, el estrógeno estimula a la GnRH, pero ¿quién lo inhibe? Es la inhibina. ¿Quién inhibe también al GnRH? ¿Qué anticonceptivo, qué hormona? Progesterona, ¿ya? Progesterona.
Muy bien, vamos avanzando. Esto ya lo habíamos mencionado. Muy bien. Muy bien, chicos. Ciclo menstrual. Creo que pedí a un grupo. Uy, me escapé con el grupo 4. A ver, grupo 4. Sí, doctora. Hola, ya había explicado, no me dijeron nada, pero bueno, pueden comentar algo para que esté su participación. Claro, doctora. La pregunta que nos tocó es de dónde se produce la fecundación y la implantación, ¿no? Voy a hacer algo breve y resumido. Muy breve nada más, sí, por favor. Bueno, la fecundación, ¿no?, del óvulo se va a producir por la entrada de la parte del espermatozoide en su interior y pues en ese momento el óvulo se va a formar una capa alrededor en el cual va la fecundación por otro segundo espermatozoide, ¿no? Porque como sabemos solo llega a ingresar uno y este proceso va a ocurrir en la trompa de falopio y sobre el día 14 del ciclo de una mujer con las reglas regulares, ¿no? También pues las células resultantes de la unión entre el óvulo y el espermatozoide se va a denominar el cigoto y va a transportarse por las trompas de falopio mientras van a empezar las divisiones celulares y por eso se va a dar, por eso se va a dar el crecimiento y al dividirse el cigoto va a pasar por el estadio de mórula y en ese momento que llega a la cavidad uterina donde el endometrio ya se ha preparado para su recepción y su implantación, pues la implantación va a ser la que va a ocurrir sobre el día 7 después de la fecundación y la mórula ya ha pasado al siguiente estadio, ¿no? Que es el de blastocitos. Y las 10 primeras semanas después de la fecundación se va a desarrollar el embrión y después se va a denominar el feto. Gracias, doctora. Muy bien, ese agregado está importante, ¿no? Las 10 primeras semanas el embrión y a partir de aquí se denominará feto, ¿ya? Muy bien, chicos. Ok, vamos con el grupo siguiente y el ciclo menstrual, por favor. Vamos con el grupo 5. A ver, grupo 5, chicos. Vamos a ver. Estamos con Jefferson, José, Piero o Vicky. Sí, doctora. Sí. Un momento. Ya. Primero voy a explicar por qué es la menstruación y por qué se produce. Primero tenemos que saber que la menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero, que esto también acompaña de un sangrado. Tenemos que saber también que se produce en ciclos mensuales durante los años fértiles. Excepto durante el embarazo. Esta también empieza en la pubertad desde los, si no me equivoco, 13 años y cesa hasta la menopausia, ¿no? Ahí mi compañero va a explicar los 3 tipos de ciclo menstruales. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo les voy a explicar acerca del ciclo menstrual. ¿No? Que esta va a estar constituida por 3 fases. La fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. En la fase folicular, ¿no? Esa se va a dar antes de la liberación del óvulo. En la fase ovulatoria se va a dar después de la liberación del huevo y la fase lútea se va a dar después de la liberación del óvulo. ¿No? Como nosotros sabemos que el ciclo menstrual va a comenzar, ¿no? Lo que es con una hemorragia, que esta va a ser
la menstruación. Bueno, ahora les voy a explicar, ¿no?, lo que es la fase folicular. Esta va a comenzar el primer día de sangrado menstrual, en donde en esta fase se va a dar lo que es el desarrollo de los folículos en los ovarios. También podría acotar que al principio de la fase folicular se va a dar aquí lo que es un revestimiento interno del útero en el endometrio, la cual, ¿no?, esta va a estar lleno ya sea de líquidos y nutrientes. Estos van a estar lo que son destinados para el embrión. En la fase ovulatoria, esta se va a comenzar cuando se produce, digamos, el pico de los niveles de las hormonas luteinizante, la cual esta hormona va a estimular al folículo dominante, que se va a aproximar a la superficie del ovario para que luego esta se pueda romper y así no liberar al óvulo. Entonces, la cantidad de folículo estimulante va a aumentar en menor grado. En la fase lútea, vamos a ver que esta va a seguir lo que es con la evolución y no va a durar, digamos, 14 días. En la fase lútea, aquí vamos a ver que el folículo roto se va a cerrar después de liberar al óvulo, en donde no se va a formar una estructura dominada cuerpo lúteo. Entonces, aquí vamos a ver que se va a secretar progresivamente una cantidad mayor de progesterona. Y la progesterona va a estar producida por el cuerpo lúteo, en la cual va a ser, digamos, va a preparar al útero por si se implante lo que es un embrión. También va a haber va a ser lo que es que el endometrio se engruese y no acumule lo que son líquidos, nutrientes, para que pueda alimentar a un posible embrión. Y por último, ¿no?, va a provocar que el espesamiento de la mucosidad en el cuello uterino va a haber también lo que es una dificultad en la entrada para el espermatozoide o bacterias que quieran ingresar al útero. Muy bien, Vicky, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, aquí para hablar de ciclo menstrual tenemos que recapitular lo que hemos hablado, lo que ya hemos venido tratando, pero de manera más profunda y exacta. Pero para ello, recuerdan de que nuestro eje libera desde un inicio la hormona liberadora de las gonadotropinas. Esta estimula a la adenopófisis con la liberación de FSH y LH. Algo importante mencionar es de que la liberación de las hormonas gonadotrópicas viene a ser en pulsos, algo distinto sobre todo también a lo que ocurre a nivel del sexo masculino, dado que en el sexo masculino los pulsos vienen a ser de manera constante. En cambio aquí los pulsos sí se refieren a eventos que ocurren de manera cíclica, ¿ya? De manera cíclica. Sabes entonces que la inhibina es la que va a prácticamente a inhibir el ciclo o apagar el ciclo o el eje, ¿ok? Pero también, mira acá, hay otras sustancias, neurotransmisores que influyen sobre el núcleo arcuato, que es a partir de aquí que se libera la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Recuerda que el núcleo arcuato viene a estar en el hipotálamo. ¿Y cuáles son estas sustancias o estos neurotransmisores? Por ejemplo, acá quiero que veas bien, y eso relacionarlo siempre con la clínica. Noradrenalina estimula el núcleo arcuato. ¿Y quién lo inhibe? La dopamina. ¿Por qué crees que hay situaciones en las que hay, por ejemplo, procesos, de repente procesos de estrés crónico, ¿no? Donde también existe que hay liberaciones mayores de dopamina y que pueden anular incluso el eje, y es por eso, eso puede explicar el por qué muchas mujeres que sufren, por ejemplo, procesos de estrés fuerte, ¿no? Habitualmente pueden tener un retraso, y no necesariamente porque están gestando, sino netamente por un accionar del eje, o mejor dicho, por una inhibición del eje, ¿ya? Hay otros
hay otros motivos por los cuales puede haber una anulación del eje y lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ok, entonces, no te olvides, secreción pulsátil, diferente a lo que se realiza o lo que se observa a nivel de los hombres. ¿Ya? Entonces, acá no vamos a andar mucho. Aquí, a partir de esta diapositiva en adelante, es una descripción de lo que hemos visto en un inicio, pero de manera más detallada. Para mencionarles entonces, chicos, que el desarrollo del ciclo ovárico va a depender del el crecimiento de los folículos, ¿ya? Y algo importante en la maduración folicular es entender de que, de hecho, no es que solamente un folículo va a comenzar a crecer y se va a desarrollar y madurar, no. De hecho, tiene que haber un proceso de reclutamiento folicular. ¿Qué quiere decir? Que muchos folículos van a comenzar a activarse y van a comenzar a transformarse de primarios a ir creciendo y convirtiéndose en folículos secundarios. Pero en este proceso solamente uno es el que dominará a todo el resto. Por eso es que se le denomina a uno el folículo dominante. ¿Y quién es el folículo dominante? Es aquel que va a expulsar al óvulo. Es aquel que dará lugar al proceso de ovulación. Tú no ovulas o tú no liberas habitualmente 2 óvulos. O sea, mejor dicho, no es que 2 folículos sean dominantes y sean los que se liberen en cada ciclo menstrual. No, solamente un folículo dominante. Obviamente pueden haber variaciones extraordinarias, pero lo normal es de que solo un folículo sea el que domine y que sea el que libere al ovocito. Conceptos. El folículo secundario, ¿ok? El folículo secundario, es decir, tengo acá una imagen, pero aquí. El folículo secundario, ¿ok? Es aquel que también se le denomina el folículo antral. ¿Por qué? Porque se forma una cavidad que se denomina antro, como te das cuenta, lo celeste, ¿ya? Y a partir de allí se formará el folículo de Graf, que es cuando ya se dé el proceso de ovulación, y con ello venga el crecimiento del cuerpo lúteo. Muy bien. Para ser más exacta, te presento aquí el folículo primario y aquí el folículo antral o de Graf. Diferencias. Bueno, obviamente en las capas. Si te das cuenta, el folículo primario solamente tiene un ovocito, su zona pelúcida, sus células de la granulosa y sus células de la teca y su antro, ¿no? Pero ven acá y mira al folículo de Graf. Fíjate, tiene su ovocito, tiene su zona pelúcida, tiene sus células de la granulosa, su cúmulo óforo, tiene también aquí sus células de la granulosa, su teca interna y su teca externa. ¿Ok? Entonces, en la anatomía se diferencian claramente ambos folículos. Lo que te mencionaba, no solamente un folículo es el que comenzará a desarrollarse para dar lugar al folículo de Graf, sino que son múltiples los folículos que entran en la fase de reclutamiento, pero obviamente en este proceso se seleccionará aquellos que competentes, aquellos que cumplan, que sean los que mejor se adecúen al proceso durante la fase folicular temprana, pero cuando ya estamos en mitad del proceso, ya hay uno que dominará frente al resto, el resto simplemente no logrará culminar el proceso de desarrollo de maduración y a partir del folículo dominante se dará lugar al proceso de ovulación, ¿ya? Al proceso de ovulación. Muy bien, entonces, lo que te decía era que cuando tenemos nuestro folículo maduro, ¿ok? Nuestro folículo de Graf, y este va a pasar por el proceso de ovulación, te expliqué que el ovocito, ya explicándome netamente del ovocito, ha tenido que pasar ya una fase meiótica, ¿no? Pasó ya la fase meiótica 1 y ingresa a la fase meiótica 2 o a la segunda división meiótica. Pero ¿qué te dije? ¿Completa o no completa la segunda división meiótica? El ovocito del folículo maduro no completará
se quedará solamente en la segunda división meiótica y específicamente en la metafase, en la fase denominada metafase, y aquí cuando ya se dé el proceso de ovulación y logre ser fecundado, es allí recién donde se va a reanudar ese proceso de segunda meiosis. Y cuando finaliza, ahí es donde recuerda que cada meiosis produce un primer cuerpo polar, o en el caso que es la segunda división meiótica, un segundo cuerpo polar, ¿ya? No te olvides de eso. Pero recuerda de que la fecundación es la que permite que se complete la segunda división meiótica y se forme el segundo cuerpo polar. Muy bien. Esto es lo que ya mencioné acerca de la transformación de los folículos primordiales a primarios. Y hablando específicamente de la FSH y el proceso o influencia en el reclutamiento folicular. Recuerda, folículo estimulante. Vamos a estimular este reclutamiento folicular por medio de la FSH. ¿Y por qué? Porque recuerda que los folículos también tienen receptores de esta hormona, de hecho, y es por eso que todos en grupo comienzan a pasar por el proceso de desarrollo. Y recuerda también que la FSH permite que las células de la granulosa puedan manejar su aromatasa. Por eso indica que la FSH da lugar a un adecuado proceso de aromatización. ¿Ok? ¿Qué pasa con el resto de folículos? Apoptosis, algo sencillo. Muy bien. ¿Qué hacía la aromatasa? A ver si han estado atentos. ¿Qué hacía la aromatasa, chicos? Convertía los andrógenos en progesterona. En estrógenos. Andrógenos En en estrógenos. ¿Ya? No se olviden. Es fácil porque aromatasa es A de andrógenos y E es lo que sigue, pues andrógenos, estrógenos, ¿ya? Y obviamente el folículo pues va a producir estrógeno, ¿ya? No progesterona, obviamente, pero estrógeno sí. Entonces, esa capacidad del folículo para poder convertir andrógenos a estrógenos lo permite la aromatasa, ¿ya? Y la aromatasa, ¿quién le da el papel? ¿Quién le da ese rol a la aromatasa? ¿Quién le permite que realice ello? La FSH, ¿ya? La FSH. Incluso mencionan en esta parte de nuestra literatura que si incluso hay pocos receptores foliculares de FSH, no se permitirá de manera adecuada hacer esa conversión de andrógenos a estrógenos, ¿ok? Eso es súper importante. Chicos, el estrógeno, no se olviden, tiene efecto feedback, ¿ok? Efecto feedback negativo sobre el eje, ¿ya? Hipotálamo hipófisis, no se olviden. Muy bien, miren, esta imagen está súper bonita y señala justamente un folículo a punto de ovular. Fíjate donde están todas las capas descritas, desde la teca, todo lo que habíamos hablado. Y esto obviamente se desarrolla a partir de un folículo primordial. Muy bien, vamos avanzando. Ok, ¿cuál es el proceso que da pie a la ovulación? A ver, si has estado atento. ¿Qué tiene que pasar para que se dé la ovulación? Chicos, lo he dicho como 2 veces, creo. Y uno de sus compañeros también lo dijo. Pueden equivocarse también. Recuerden que no me puedo botar mucho la garganta, así que ustedes también tienen que leer. ¿Nadie? Miren la diapositiva. ¿Qué les llama la atención? El aumento de la LH. El aumento de la LH. Eso, chicos. Obviamente, esto es el paso fundamental o el proceso fundamental que tiene que haber preovulación. Y obviamente la LH no pudo haber desarrollado ese pico sin que no haya previamente una descarga de estradiol o de estrógenos, ¿ok? Y ¿cómo suele pasar? ¿Cada cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, habitualmente el pico de LH se tiene que dar habitualmente, pero es variable, entre 10 a 12 horas antes del proceso ovulatorio, pero esto es variable, o sea, incluso como pueden ver acá en la diapositiva puede darse incluso
hasta el doble de tiempo previo a ovulación, ¿ok? Pero eso sí, el pico de estradiol se suele dar entre 1 a 3 días antes del pico de LH. ¿Muy bien? Muy bien, entonces, ¿qué permite? ¿Cómo es que la LH da lugar a la ovulación? La LH da la ovulación porque al haber ese pico alto de esta hormona, comenzará a haber una luteinización. Algo muy importante es que las células de la granulosa generen un proceso de luteinización. Por ende, pues al momento de la rotura del folículo y liberación del ovocito hacia la trompa, también se formará un cuerpo lúteo, justamente, que es el que va a producir progesterona, pues si este iba a ser fecundado, ¿recuerdas? Entonces, el pico de LH, entonces, en otras palabras, es el que permitirá que se rompa ese folículo. ¿Y por qué se rompe el folículo? Porque de hecho hay una síntesis de prostaglandinas. Y recuerda que las prostaglandinas intervienen en la rotura del folículo, ¿ya? En la rotura del folículo. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa permitirá la rotura del folículo? El pico de LH con el cuerpo lúteo comenzará a producir progesterona. Y la progesterona también estimulará una síntesis de enzimas digestivas para poder dar lugar a la rotura del folículo, ¿ya? O sea, la progesterona aquí tiene un lugar, tiene un papel importante. Muy bien. Vamos avanzando. Esto ya lo hemos mencionado acerca de la fase del cuerpo lúteo. Sabes que el cuerpo lúteo produce progesterona y es la responsable de mantener el embarazo, ¿no? Obviamente, si no hay embarazo, cuerpo lúteo va a ser, se va a involucionar en un plazo aproximado de 2 a 3 días, dando lugar al cuerpo albicans. Muy bien, al cuerpo albicans, lo que estamos mencionando acá. Ok, entonces, para ser más específica, el proceso de expulsión del ovocito se dio lugar por la digestión de, por enzimas del folículo, ¿ya? Ok, esto ya lo hemos ido mencionando, entonces lo voy avanzando, chicos, para poder hablar. Eso también ya lo hemos ido avanzando, creo que esto es algo repetitivo, así que ya no profundizamos acá. Tenemos unos 10 minutos, creo. Ok. Comentarios sobre netamente el proceso de menstruación. Ustedes saben que este proceso se da de manera cíclica en la mujer, lo hemos mencionado, es el desprendimiento del endometrio, perdón, y obviamente este ciclo se da en toda la fase reproductiva de la mujer, que comprende desde que inicia en la menarquia hasta que se da la menopausia, que es donde se evidencia la última menstruación de la mujer. Entonces, ok, no vamos a profundizar acá. Vamos a hablar de la menopausia. A ver, el último grupo, por favor. Sí, profesora. Sí, Ángel. Primero, ¿qué es la menopausia? ¿No? La menopausia va a ser la disminución natural de las hormonas reproductivas de la mujer. Esto suele ocurrir más o menos entre los 40 a 50 años. ¿Qué se va a producir durante qué cambios produce durante la menopausia? Pues hay cambios físicos y también hay cambios emocionales. Entre los cambios físicos podemos tener aumento de peso, porque acá va a haber, en la menopausia va a reducir los cambios metabólicos de la mujer. Se produce un aumento de los niveles del colesterol malo y va a haber una alteración de la distribución de la grasa corporal. También va a haber alteración en la piel debido a que los niveles de estrógeno disminuyen y también va a ser alterada la formación de colágeno. También hay cambios en el cabello. Va a aumentar lo que es caída de cabello, porque también hay cambios hormonales que producen estas.
En cuanto a los cambios del aparato reproductor, pues los niveles de estrógeno y progesterona básicamente es donde va a ser afectado, ¿no? En el aparato reproductor. Se atrofian los tejidos de la zona, causando inflamación o a veces hasta puede dar una infección, ¿no? Por la resequedad vaginal. En los cambios emocionales, pues durante la menopausia, la mujer suele experimentar ciertos malestares como dolor de cabeza, fatiga, va a estar irritada, va a presentar de repente cambios emocionales como depresión, se va de la depresión a la tristeza, a la apatía. También vamos a ver pues también experimento súbito de la sensación de calor, porque hay un aumento del flujo sanguíneo que va a ir del cuello, cara y tórax. Esto puede ser acompañado también con sudoración y palpitaciones, que suele durar unos segundos, no es mucho tiempo. Muy bien, Ángela. Gracias por tu contribución. Nos has resumido bastante bien. Entonces, chicos, la menopausa viene a ser básicamente el periodo en el que se evidencia una ausencia de la menstruación, ¿ya? Para decir que hay menopausia tiene que haber una fase de 1 año en el que ya no se presenten ciclos de sangrado menstrual, ¿ya? O de sin menstruación también. ¿Por qué se da la menopausia? De hecho, después de un largo periodo de estimulación cíclica en el que existe crecimiento de folículos y liberación de ovocitos continuamente, llega un punto en que ya los folículos, y hablando específicamente de los ovocitos, comienzan a perderse. 1, comienza a haber una pérdida de folículos, así también de ovocitos, y 2, que también comienza a haber una pérdida de respuesta frente a la acción de las gonadotropinas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los folículos no van a responder de la misma manera a la estimulación de la FSH y de la LH, y por tanto, si no responden, obviamente no se podrá dar lugar al ciclo ovulatorio. Muy bien, entonces, ¿qué cambios netamente hormonales ocurre a nivel de la menopausia? Si te estoy diciendo que no hay producción, no hay ciclo ovulatorio, tú sabes que el ciclo ovulatorio depende muchísimo de los estrógenos. Por tanto, lo primero que va a haber es una caída de estrógenos, una caída estrogénica. Si hay una caída estrogénica, o sea, hay una disminución del estradiol, ¿qué va a pasar con el eje? Obviamente, el eje se va a disparar, porque recuerda, el estradiol tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la GnRH, la hormona estimuladora de las gonadotropinas. Si este baja, cae en nivel o en valores de estradiol, ese eje comienza a perder su retroalimentación negativa y al contrario, comienza a aumentar la GnRH. Se entiende de que si comienza a aumentar la hormona liberadora de las gonadotropinas, también va a aumentar la FSH y la LH. Pero recuerda, el folículo no tiene la respuesta adecuada para estas gonadotropinas. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, a pesar de que esté estimulando, igual el estradiol va a estar bajo. Pero lo que sí se va a evidenciar es que va a haber un aumento en la producción de andrógenos, como cuáles, testosterona y androstenediona. Recuerda que hay aún una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa va a ser aquella, sobre todo a nivel de tejido adiposo, que va a ser responsable también del cambio de estos andrógenos en estrona y estradiol. Pero hay un detalle, que esta estrona, digamos, este tipo de estrógeno que sí puede evidenciarse a nivel de la mujer menopáusica va a ser producido por la glándula suprarrenal. Entonces no va a tener el mismo efecto sobre los folículos y sobre el ovocito, ¿no? Entonces, por ende, cambios que se van a evidenciar, disminuye el estradiol ovárico, aumenta la estrona en la glándula suprarrenal, que es un tipo de estradiol, es un tipo de estrógeno. Obviamente va a haber un aumento de los andrógenos y definitivamente también habrá una disminución de la progesterona. Entonces, va a haber una inversión entonces de la producción de estrógenos con la de las gonadotropinas, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta. Y esto va a dar lugar a una serie de cambios físicos y también cambios a nivel del
de la salud física y de la salud mental. Para solo mencionarles que la edad aprox de punto de corte de la menopausia en mujeres suele ser entre los 40 y punto de corte de los 50 años. ¿Qué cambios involucra entonces la menopausia? Cambios desde vegetativos, recuerda de cambios vegetativos, cuando decimos vegetativos son respuestas vasovagales, sofocos, sudoración, palpitaciones, dolor de cabeza, vértigos, algo que muchas mujeres en fase menopausa describen. Cambios metabólicos, osteoporosis, lo vimos en la práctica del martes, ¿recuerdas? El estrógeno permitía que haya un adecuado depósito de calcio a nivel del hueso. Sin embargo, si el estradiol bajaba a nivel de la sangre, obviamente favorecía la resorción ósea por parte de los osteoclastos. Y esto involucraba que ese calcio del hueso vaya a la sangre y me genere descalcificación ósea, o sea, osteoporosis. Aparte de eso, recuerda que los estrógenos intervienen también pues en los órganos sexuales, en la caracterización de los órganos sexuales, y obviamente esto puede llevar a una atrofia genital. Y también puede derivar en mialgias, neuralgias y en obesidad también por la acción aromatasa. Y cambios psíquicos, también la paciente que tiene menopausia o que está entrando en fase de menopausia va a sufrir cambios en el estado del humor, desde irritabilidad hasta trastorno de ansiedad, depresión o de insomnio, amnesia, etc. ¿Ok? Esto es de la osteoporosis que les estaba mencionando, para no hacerlo más extenso ello. Entonces, miren esta imagen, quiero que fijen bien esto, edad fértil, miren cómo el estradiol está en sus valores máximos, con FSH y LH también en rangos, pues, digamos, normales, mantenidos, pero en la menopausia esos rangos disparan y el estradiol cae. ¿Ya? Fíjense bien en eso. Muy bien, chicos. Ya estamos a punto de terminar la clase, creo que hemos ido bien. Solo para mencionar, esto ya no lo incluí en las preguntas porque ya iba a ser muy extenso, la función testicular. Su compañera, cuando habló de la gametogénesis, lo mencionó acerca del papel de las células de Leydig y también de las células de Sertoli, que me parece importante mencionarlas. Es interesante ver cómo el eje a nivel del sexo masculino también interviene muchísimo en la producción de las hormonas sexuales, que en este caso viene a ser la testosterona. Recuerda que también existe la inhibina, que puede generar una inhibición completa del eje desde la liberación de la FSH y la LH. Pero en papel masculino, la FSH tiene una función importante en lo que respecta a estimulación de células intersticiales. Hay varios tipos de células a nivel de los testículos. Tenemos las células de Leydig, las de Sertoli y también células intersticiales. Pues bien, la FSH, exactamente, la FSH intervendrá sobre las células de Sertoli. Las células de Sertoli son aquellas que intervienen a nivel del desarrollo de los espermatozoides. La LH, por tanto, también interviene, pero sobre las células intersticiales a nivel de la producción de la testosterona. ¿Ok? Y las células de Leydig tienen un papel muy importante porque bajo el estímulo de la LH van a producir justamente andrógenos, entre los cuales está la testosterona. ¿Ya? Muy bien. Las células de Sertoli, algo también importante, chicos, es de que tiene una función de sostén sobre las células de Leydig, que quiere decir que son el soporte de las células de Leydig en la producción de andrógenos como la testosterona. Y obviamente también va a producir otras hormonas importantes en la regulación del eje hipotálamo hipófisis testicular, como por ejemplo la inhibina, la activina, la proteína ligadora o la transferrina. Dentro de ellas obviamente destaca la inhibina en su acción inhibitoria del eje FSH-LH en el caso del varón. ¿Ya? Aquí están planteadas todas las funciones que realizan las células de Sertoli, entre las cuales están las de sostén, mantener la estructura del túbulo seminífero,
translocación de células germinales en desarrollo, la espermiación, liberación de nutrientes a células germinales, o sea, soporte, ¿no? Soporte quiere decir que te doy nutriente, que te doy sostén en la estructura, que intervengo también en tu proceso de espermiogénesis, en eso, ¿ya? Ok, chicos, y esta imagen está bastante interesante porque fíjense acá, en el que podemos observar la acción de la FSH y LH, en este caso la FSH sobre la acción de la espermiogénesis, ¿ok? Espermiogénesis, y la LH sobre las células de Leydig para la producción de la testosterona. Obviamente la testosterona es la encargada de brindarle todas las características sexuales, ya sea primarias, secundarias, al varón, ¿ya? Y donde entran las células de Sertoli, las células de sostén, justamente en este proceso de brindarle soporte al testículo mediante también la producción de la inhibina, ¿ya? Que regula el eje masculino, ¿ok? Bueno, chicos, nos quedamos hasta acá, ¿ya? De ahí ya son diapositivas repetidas, que ya no vamos a profundizar, lo revisan, por favor. Disculpen si he corrido con la clase, pero era bastante extensa y teníamos que ser bastante concisos como para que algo puedan retener de lo poco o mucho que se les pueda explicar, ¿ya? Dicho esto, voy a tomarles la lista, ¿ok, chicos? Déjenme un segundito. Bueno, chicos, estamos ya en las últimas clases. Ya nos faltan solo 2, me parece. Sí, corríjame, por favor. ¿Nos faltan 2 clases o una nada más? 2, ¿verdad? 2 Nos clases. falta la clase del 23 y nos falta la clase del 30, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, solo los insto a que den lo mejor de ustedes. No me quiero poner muy reflexiva, quizás el último día sí me gustaría tener una conversación más personal con ustedes, pero lo único que les puedo decir por ahora es de que tienen 2 semanas, vayan repasando sus conceptos, no dejen que se les acumule todo hasta el final, son temas extensos. Este ciclo, de verdad, el ciclo básico de morfoficio es bastante pesado, hay mucho concepto nuevo, hay mucha memoria, mucha relación, cosas nuevas que quizás que venga de golpe, pues puede ser un poco saturador. Pero te digo que la organización es posible, en la organización es posible que tú puedas obtener la mejor cantidad de conceptos, fijarlos, ¿ya? Y genera también un repaso propio. No sé si en grupos les funciona, pero propio, personal, yo creo que sí funciona. Cada uno tiene su metodología de estudio. Si tú tienes amigos que les funciona estudiar entre amigos y a ti no te funciona, o sea, tienes que estudiar solo, ¿ya? Cada persona es distinta. Bueno, dicho esto, no me extengo y voy a llamar la lista, ¿ya? A ver, Sofía Agüero. Sofía me dijo que hay un problema ya. Alessandra Lejos. Jean-Pierre Baldión. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Daniela Bazán. Daniela sí está. Gabriel Cabrera. Daisy Cárdenas. Presente, doctora. Gracias. Flor Centeno. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Ruth Checa. Presente, profesora, buenas noches. Alejandro Coasaca. Presente, doctora. Gracias. Roxana Cruz. Presente, doctora, buenas noches. María Cumpen. Presente, doctora, buenas noches. Kelly Díaz. Presente, Diana doctora. Ok. Díaz Rivera. No te preocupes. Michelle Falcón. Diana Díaz, presente, doctora. Presente, doctora. Falcón. Elian Garay. Ok, Michelle. Presente, doctora Garay. Yamile Hernández. Presente, doctora. Kiara Guayani. Presente, doctora, buenas noches. Ángela Lizarbe. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Mili Loaiza.
Presente, doctora. Buenas noches. Rosa Montoya. Presente, Fran- buenas noches. ajá. Franklin Namuche. Salvador Presente, doctora, buenas Mauricio. noches. Oya, Noche presente. ok. Salvador Ortiz. Presente, profesora. Yulisa Osorio. Cosette Otero. Presente, Otero. Piero Pagán. Presente, doctora. Gracias. Presente, doctora. Oh, ya. Ok. Listo. No te preocupes. Osorio Jean- presente. Sí, Yulisa. Sí, te tomé la lista. No te preocupes. Jean-Pierre Pinchi. Julio Quintana. Naiko Presente, Quispe. doctora. Ok. Presente, profesora Naiko. Doctora Pinche, presente. Pinchi, ¿no? Ya. ¿Julio está? ¿Julio Quintana? No. Sí, doctora, presente. ¿Sí? Oh, ya, perdón. César Ramírez. Jimmy Presente. Ramos. Ramírez. Oh, ya César. Jimmy. Presente, doctora, buenas noches. Antonella Ricaldi. Jefferson Ríos. Presente, doctora. Buenas noches. Elma Robles. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Andrea Rodríguez. Naomi Presente. Rodríguez. Ajá. Naomi. Andrea, presente. Andrea. Naomi Rodríguez. Profesora, Naomi estuvo en clase, pero se tuvo que retirar porque está viajando ahorita. Ok, gracias. Guillermo Romani. Ximena Ruiz. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Tiffany Salas. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Stuart Sarabia. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Lisette Solórzano. Buenas noches, doctora. Presente. Ok. Ángela Soto. Presente, profesora. John Soto. Presente, doctor. Ok. Jacqueline Torres. Stephanie Torres. No estaban en clase las chicas. Janet Valdés. Presente, Janet doctora sí está. Valdés. Ya Sí, está. presente, Valdés, doctora. Gracias. José Valente. Presente, Valente, doctora. María Velázquez. Presente, doctora. Carlos Fabián. Presente, doctora. Jean-Pierre Vilches. Presente, doctora. Raúl Villanueva. Doctora, presente, buenas noches. Vicky Villegas. Vicky es esta. Presente, profesora. Ok, chicos. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muchas Doctora, gracias. Diana Díaz consideró, no sé si me habrá escuchado. Considéreme. Sí, Diana, sí. Sí está. Ok, gracias. Osorio también. Osorio. Gracias. También. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cabrera Cabrera Colonia, también. doctora. También estás, Cabrera. Ya te consideré. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Están todos, creo, ¿no? Bien, chicos.